Reinará por fin el divino corazón, a pesar de los que a ello querrán oponerse. Satanás quedará confuso con todos sus partidarios. Dichosos aquellos de quienes será servido para establecer su imperio. Paréceme que él es semejante a un rey que no piensa en dar sus recompensas mientras va haciendo sus conquistas y triunfando de sus enemigos, pero sí cuando reine victorioso en su trono. El adorable corazón de Jesús quiere establecer su reinado de amor en todos los corazones y destruir y arruinar el de Satanás. Nuevamente gracias por escuchar este podcast de Una Voce Puebla titulado Reinaré, donde trataremos la gran promesa del Sagrado Corazón de Jesús para la hispanidad. Estamos en este cuarto capítulo en que hablaremos de cómo se extiende esta devoción del Sagrado Corazón por Francia y luego cómo llega a España. Ya estamos cerca del tema central de toda esta serie de programas. Este pequeño párrafo que acabo de leer al principio, pues lo escribe Santa Margarita María, hablando del reinado del corazón de Jesús, de la promesa que él tiene de reinar, porque el mismo corazón de Jesús un día le dice a Santa Margarita: reinaré a pesar de mis enemigos y de todos los que a ello querrán oponerse. En Francia, ¿cómo empieza a difundirse la devoción al corazón de Jesús? Bueno, escribe la propia Santa Margarita María el 17 de junio de 1689. Por lo tanto, este corazón divino desea, me parece, entrar con pompa y magnificencia en la casa de los príncipes y reyes, ser honrado allí tanto como fue ultrajado, despreciado y humillado en su pasión, y recibir por tanto el placer ver a los grandes hombres de la tierra abatidos y humillados ante él, al sentir la amargura de verse aniquilado a sus pies. Y aquí están las palabras que escuché sobre este tema: que el hijo mayor de mi sagrado corazón, hablando de nuestro rey, sepa que, como su nacimiento temporal se obtuvo por la devoción a los méritos de mi santa infancia, también obtendrá su nacimiento de la gloria y la gracia eternas por la consagración que hará de sí mismo mi adorable corazón, que quiere triunfar sobre el suyo y por medio de él sobre el de los grandes de la tierra. Quiere reinar en su palacio, ser pintado en sus estandartes y grabado en sus brazos, para que sean victoriosos sobre todos sus enemigos, matando a sus pies estas orgullosas y soberbias cabezas, para hacerlo triunfar sobre todos los enemigos de la Santa Iglesia. Entonces, el Sagrado Corazón de Jesús pide que se le consagre Francia, pide que se le consagre el rey, que se le consagre Francia entera. El rey no cumple con esta petición del corazón de Jesús. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, vemos que 100 años después, el 17 de junio de 1789, se crea la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa. Bueno, ¿y qué pasa con esto? Pues que la monarquía en Francia cae. Ya sabemos que pues el rey es decapitado. Es algo muy interesante y creo que es algo muy importante que los católicos conozcamos, no solamente así de forma muy general, la Revolución Francesa, pero pues sería un tema muy extenso y no es momento ahora. Entonces debemos tratar en este momento el padre Claudio de la Colombière, San Claudio de la Colombière, Santa Margarita María y la difusión de esta devoción al corazón de Jesús. Para cuando Santa Margarita escribe sobre la consagración de Francia que pide el corazón de Jesús, el padre Claudio de la Colombière ya había muerto. El padre Claudio de la Colombière muere el 15 de febrero de 1682. San Claudio muere mucho antes que Santa Margarita María, esto a causa de la mala salud o de la débil salud que tenía San Claudio, salud
que había empeorado en su estadía en Inglaterra. San Claudio, cuando conoce a Santa Margarita María, y ella le habla de estas revelaciones del corazón de Jesús y de esta devoción, San Claudio ve en esta devoción el mejor antídoto contra la herejía de aquel tiempo, contra el jansenismo. Él empieza a hacer este apostolado de difusión de la devoción del corazón de Jesús, y bueno, resulta que lo envían por consejo del confesor del rey Luis XIV, lo envían como predicador de la duquesa de York, o sea, lo envían a Inglaterra. Ahí en Inglaterra él predicaba sobre el corazón de Jesús, era su tema favorito de predicación. Se sabe que logró la conversión de muchos protestantes, pero aconteció que en la corte se estaba tramando un plan para sustituir al duque de York de la línea de sucesión en la corona por haberse convertido al catolicismo y poner algún otro candidato protestante, bueno, anglicano, para ser exactos. Entonces, en este plan se acusa que el padre de la Colombier pues está implicado y que quieren asesinar al rey Carlos II y destruir la iglesia de Inglaterra. Entonces, acusado, e incluso también lo acusan de haber convertido protestantes. Es hecho prisionero, pero bueno, Luis XIV pues interviene y logra impedir que lo martiricen. Lo destierran de Inglaterra, lo envían a Francia. Esta estadía en prisión es la que deteriora más su salud. Él regresa a Francia en 1679. Venía ya sumamente enfermo, mortalmente enfermo. Podía todavía ejercer su ministerio sacerdotal, pero pues bueno, sufría mucho de los riñones. Algún tiempo sus superiores pensaron que era mejor que fuera a su lugar natal y esto le haría bien, ¿no? Entonces, pues fue a Lyon y a Paray-le-Monial. El estar de visita en Paray-le-Monial facilita que pueda tener contacto con Santa Margarita María. El padre Claudio de la Colombier estaba ya también preparándose para ir a otra localidad, a otros climas, decían, pero Santa Margarita María le envía un mensaje. Le dice Santa Margarita María: él me ha dicho que quiere aquí el sacrificio de vuestra vida. Entonces, pues esto le impresiona tanto que deshace todos los planes de viaje y decide quedarse ahí. Entonces, él muere, como ya habíamos dicho, el 15 de febrero de 1682 al atardecer. Se sabe que al día siguiente Santa Margarita María recibió un anuncio celestial de que el padre Claudio ya estaba en la gloria y por tanto no necesitaba de oraciones. Ella misma escribió a una persona que tenía gran afecto al padre de la Colombier: cesad en vuestra aflicción, invocadle, no temáis, más poder tiene ahora que nunca para socorrernos. Entonces, aquí termina la obra, en su vida terrena, del padre Claudio de la Colombier, de difusión de la devoción del corazón de Jesús. Hay que señalar que San Claudio de la Colombier fue beatificado en 1929 y fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II en 1992. La fiesta de San Claudio de la Colombier es el propio 15 de febrero. Santa Margarita se queda sin su principal colaborador en esta devoción, en dar a conocer esta devoción, pero en el mismo año que escribe al rey,
1689, también empieza a escribirle a Santa Margarita un teólogo jesuita, el padre Juan Croiset. A partir de ahí empiezan a hablar, a escribirse, y él se vuelve colaborador de Santa Margarita en dar a conocer la devoción al corazón de Jesús. Escribe por petición de la propia Santa Margarita María el libro La devoción al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, en el mismo 1689. Y después, en 1691, publicó una biografía de Santa Margarita María. Aquí nuevamente encuentra oposición la devoción al corazón de Jesús por parte de los jansenistas, pero no tuvieron éxito. La devoción siguió, y bueno, ahora nosotros tenemos fiesta del corazón de Jesús. Como dato interesante, este mismo padre Juan Croiset es el autor de la conocidísima obra El Año Cristiano, en francés, que su traducción al español fue titulada por el padre Isla, que fue el traductor, como Año Cristiano o Ejercicios Devotos para todos los días del año. Tiene una reflexión de la vida del santo del día, explicación de las epístolas, de los evangelios, si no mal recuerdo, y escribió también algunos otros libros un poco menos conocidos. Llega entonces el año 1690, es la tarde del 17 de octubre. Son aproximadamente las 7, las 8 de la noche. Santa Margarita María tenía 43 años de edad, 18 años de profesión religiosa, y ese mismo día muere. Ella misma ya había anunciado esta fecha como el día de su muerte, y así fue. Ese día muere. Santa Margarita María no alcanza a ver cómo fuera de la Visitación y fuera de Francia se expande esta devoción del corazón de Jesús. Solamente 3 años después de la muerte de Santa Margarita, el Papa Inocencio XIII otorga indulgencias a todos los monasterios de la Visitación, y de esta forma es como se instituye en casi todos los monasterios la fiesta del Sagrado Corazón, monasterios de la Visitación. Después vendrán algunos otros sumos pontífices que instituirán esta fiesta para Roma y después para el mundo, pero vámonos por partes. Y quiero hacer la aclaración que el capítulo 3 de este podcast es una colaboración del podcast In Tempore Pestilentia de Angelus Domini, en el que explica la liturgia propia del Sagrado Corazón de Jesús, es decir, la misa, el oficio, la octava, incluso lo encuentran como podcast In Tempore Pestilentia, la fiesta del Sagrado Corazón. Y pues ahí se adentra a explicar incluso cuál fue la primera misa o el primer propio de la misa que se hizo en honor del corazón de Jesús. Y pues bueno, también quisiéramos pedir una disculpa por este mes de inactividad. La verdad, por cuestiones técnicas no hemos podido subir capítulos de el podcast In Tempore Pestilentia y tampoco de este podcast Reinaré. Vamos a hacer todo lo posible porque continuemos con estos dos proyectos. Y pues bueno, aprovechando que hoy es 31 de julio, el día de San Ignacio de Loyola, hay que señalar que el gran trabajo de la difusión de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús pues fue de la Compañía de Jesús. Ellos fueron quienes en un primer momento difundieron esta devoción. Incluso la Compañía de Jesús es inseparable de los orígenes de la gran promesa del Sagrado Corazón. Está íntimamente ligada la Compañía de Jesús. No se pierdan nuestro próximo capítulo. Muchas gracias y que Dios los bendiga.